Ella pagó 500 pesos por un establo lechero abandonado en el medio de Montana. Solo quería un lugar tranquilo para arreglar motores. Pero lo que esta mecánica encontró debajo del suelo no fue nada silencioso. Un túnel secreto de Bubby Pui sellado durante más de 80 años. Cartas olvidadas. Un soldado declarado muerto. Y una historia de amor que la historia nunca llegó a terminar. Esto no es solo un granero. Y ella no es una chica mecánica cualquiera. Quédate con nosotros porque la verdad que ella descubrió te dejará sin aliento. Y por la forma en que termina, nunca olvidarás su nombre. Antes de empezar, cuéntanos desde qué parte del mundo estás mirando. Si te gustan historias como esta, asegúrate de presionar el botón de suscripción porque el episodio de mañana es realmente alucinante. Empecemos. ¿Alguna vez has sentido esa sensación? ¿Esa picazón en el estómago que no puedes explicar? Eso fue lo que le ocurrió a Samantha Sam Walker, una mecánica de 27 años de un pueblo remoto llamado Maple Hollow, Montana. Sam no era el tipo de chica que perseguía mariposas o escuchaba cuentos de hadas. Le gustaban las bujías, el acero y el olor a diésel en 6A. Pero una mañana nublada de martes, vio algo que le hizo detener el corazón. Apareció en la última página del folleto de subasta del condado, establo lechero abandonado, con un mínimo de 500 pesos. La mayoría de la gente se habría reído y habría tirado el periódico. Pero Sam lo marcó en rojo. Ella ni siquiera sabía por qué. Cuando se detuvo para ver el lugar, parecía peor que en las fotos. El techo se hundía como una columna vertebral cansada. Un lado del granero estaba inclinado como si se hubiera rendido hacía décadas, y la pintura hacía tiempo que se había rendido al viento y al tiempo. Pero había algo en ello, algo que no podía quitarse de encima. Todos le dijeron que estaba loca. «Estás tirando el dinero a la basura», dijo el señor Alberson desde el taller de reparaciones. Incluso su madre simplemente sacudió la cabeza y murmuró: «Cariño, los sueños no crecen en lugares muertos». Pero Sam no discutió. Ella firmó los papeles y entregó 500 pesos en efectivo. No estaba segura de lo que acababa de comprar, pero en el fondo algo en ese granero la estaba llamando. Ella aún no sabía que el viento que susurraba a través de las lamas transportaba secretos de una guerra enterrada hacía mucho tiempo. Ella no sabía que el suelo de hormigón agrietado escondía algo más que polvo y estiércol de vaca. Ella simplemente pensó que estaba comprando espacio para arreglar motores viejos. Pero en realidad, ella acababa de entrar en una historia que no se había contado en más de 80 años. Las primeras semanas, Sam no hizo mucho con el granero, solo barrió el heno, reparó partes del techo y trató de no inhalar demasiado moho. El lugar era terco. Cada vez que arreglaba algo, otra tabla se quebraba o un clavo se hundía. Era como si el granero se resistiera a su toque. Pero ella no se rindió. Ese no era su estilo. Ella aparecía todas las mañanas con su vieja caja de herramientas y un termo de café negro, arrastrando una luz de trabajo y una radio que solo reproducía una emisora. Solo ella, las herramientas y el eco de un lugar que no había sido tocado en décadas. Pero una mañana, a principios de abril, la nieve apenas se había derretido. Sam estaba arrastrando un estante oxidado por la parte trasera del granero cuando escuchó algo extraño. Un ruido sordo, luego un golpe. Pero no el estante que está debajo. Ella se congeló y golpeó su bota contra el suelo de madera nuevamente. Hueco. Ella frunció el ceño, se inclinó y golpeó con los nudillos. Definitivamente hueco. El suelo en ese rincón no estaba bien. Era demasiado blando y hacía demasiado eco. Sam había desarmado suficientes cajas y pisos de camionetas como para reconocer el sonido de un panel falso. Esto no era solo madera podrida. Había algo debajo de ello. Las siguientes horas fueron un torbellino de adrenalina y polvo. Ella agarró su palanca, su linterna y un destornillador de punta plana. El suelo ofreció más resistencia de la esperada. Clavos oxidados doblados, tablas rotas, ratones dispersos. Luego se abrió. Ni una escotilla,
ni una trampilla. Un sumidero. Al menos eso es lo que parecía. De unos 3 pies de ancho, emanaba un aire frío y negro profundo como si la tierra misma estuviera exhalando. Sam se sentó sobre sus talones, con el corazón latiendo con fuerza. El espacio fue revestido con ladrillos, mampostería intencional, no erosión. Ella cogió su linterna y apuntó hacia el agujero. Había una escalera de metal con peldaños, atornillada al costado. ¿Qué demonios? Ella dudó. ¿Quién no lo haría? Luego ella se bajó. El aire la golpeó primero, húmedo y pesado, como hierro mojado y humo viejo. Que el silencio. Un silencio espeso y apagado que hacía que sus oídos se sintieran demasiado ruidosos. Contó cada paso mientras descendía, agarrando el frío metal de la escalera, 27 peldaños. Entonces sus botas tocaron el concreto. Ella estaba parada en un túnel estrecho, no más ancho que sus brazos extendidos. Había paredes de ladrillo, un techo abovedado, tuberías de metal oxidadas a lo largo de un lado y alguien, décadas atrás, había tendido un cableado eléctrico antiguo que se desmoronó cuando ella lo tocó. Su linterna recorrió la pared. Letras estarcidas en pintura negra aún visibles. No hay salida sin orden. Se quedó sin aliento. Esto no era simplemente un viejo sótano. Esto era militar. El aire estaba tan quieto que parecía antinatural. Ella caminó hacia adelante lentamente. El túnel se extendía más allá del haz de su linterna. Sus botas resonaron. Su respiración se hizo más fuerte. El túnel se curvaba ligeramente hacia la izquierda y luego se abría a una pequeña habitación. Ella se quedó congelada. Dentro de la habitación había una cuna oxidada, pero todavía intacta. Un escritorio con papeles convertidos en polvo. Una vieja taza de hojalata todavía en posición vertical. Una cantimplora, una lámpara de aceite, en un rincón, una caja de madera con una insignia descolorida estampada. ¡Qué asco! Fuerzas Aéreas del Ejército S. 1943. Ella lo miró fijamente durante un largo rato. Luego se sentó en el catre, mientras el polvo se elevaba a su alrededor, y trató de darle sentido a lo que había encontrado. Ella no era historiadora. Ella arreglaba camiones. Ella no estaba entrenada para entender este tipo de cosas, pero sabía lo suficiente para darse cuenta de que no se trataba del escondite de un granjero ni de la broma de un adolescente. Este lugar había sido construido, sellado y olvidado a propósito. Sam no durmió esa noche. Ella estaba sentada en su pequeño remolque al lado del granero, mirando al techo, con la linterna sobre la almohada a su lado. Sus manos todavía estaban sucias y su mente daba vueltas. ¿Por qué había un túnel militar debajo de un antiguo establo lechero? ¿Por qué nadie dijo nada al respecto? ¿Por qué ella? Pero debajo de las preguntas, algo más crecía. Algo más estable que el miedo. Responsabilidad. Había tocado algo que había estado oculto durante más de 80 años. Algo que alguien había trabajado duro para olvidar o proteger. Y ahora era de ella. O tal vez nunca lo fue. Quizás ella era precisamente la que finalmente debía encontrarlo. A la mañana siguiente, el granero parecía el mismo. El mismo techo hundido, la misma madera descascarada. Pero Sam se sentía diferente, como si algo dentro de ella se hubiera desbloqueado, igual que ese túnel. Y por mucho que quisiera fingir que se había topado con alguna rareza histórica, sabía que era algo más que eso. Se saltó su café habitual y volvió directamente al agujero. Bajó por la escalera. 27 peldaños, el mismo aire pesado. Esta vez se movió lentamente, fijándose en los detalles de cómo los ladrillos habían sido colocados a mano. Las tenues marcas de quemaduras cerca de la entrada del túnel, como si algo alguna vez se hubiera quemado aquí. Alguien había vivido en este lugar. No por una noche, por semanas, tal vez meses. Sam se agachó junto a la caja. La insignia apenas era visible bajo el polvo. Fuerzas Aéreas del Ejército del Sur, propiedad de Tatum Walters. Ella dudó. La caja no estaba cerrada con llave,
pero la tapa estaba hinchada por el tiempo y la humedad. Metió la palanca bajo un borde y la levantó lentamente. Dentro había un recuerdo. Esa era la única manera en que podía describirlo. Ni armas, ni raciones, ni herramientas. Cartas, fajos de ellas, amarillentas, enroscadas, atadas con cordel. Sam cogió uno con los dedos temblorosos. El sobre estaba quebradizo, pero la tinta había resistido. Mi querida Rosa, comenzó. Ha nevado mucho esta semana, pero tengo calor. No de las mantas, sino del pensamiento de ti. Sam tragó saliva con fuerza. Estas no eran órdenes ni informes militares. Eran cartas de amor escritas desde ese mismo lugar, una estación secreta debajo de un establo, convertida en santuario para un soldado escondido. Abrió otro y otro. Uno de ellos detalló cómo estuvo a punto de escapar del fuego enemigo. Otro habló de una misión ultrasecreta que salió mal. Una carta tenía una mancha de agua que, según ella, parecía una lágrima. Cada letra construía la historia de Thomas H. Walters, un piloto que desapareció en 1944. Su nombre no era famoso. No en los libros. No figuraba en los registros que Sam pudiera recordar. Pero él había sido real. Y este túnel era su escondite, su última estación, quizá incluso su tumba. En el escritorio, al lado de la cuna, encontró algo más. Una foto en blanco y negro descolorida y doblada en las esquinas. Un joven uniformado de pie junto a una avioneta. Y junto a él, una mujer con el pelo recogido, sonriendo como si la guerra no pudiera tocarla. En el reverso, escrito con la misma letra que las cartas, Rose y yo antes de irme de Londres, en junio del 1943. Sam miró fijamente sus caras. De alguna manera, se sentían más cercanos a ella que algunas de las personas que veía todos los días en Maple Hollow, pero algo todavía no tenía sentido. ¿Por qué aquí? ¿Por qué esconderse en Montana? ¿Por qué debajo de un granero que a nadie parecía importarle? Esa noche llevó las cartas a su caravana, envueltas en una toalla vieja como si fueran santas. Y quizá así fue. Llamó a la biblioteca, preguntó sobre los registros de guerra y buscó en archivos digitales. Incluso se puso en contacto con un museo local de veteranos. Nadie había oído hablar de Thomas H. Walters, pero las coordenadas que ella les dio coincidían en algo. Durante la Segunda Guerra Mundial, corrieron rumores de casas de refugio no oficiales en las zonas rurales de Estados Unidos, lugares donde los aviadores heridos eran evacuados en secreto, sacados clandestinamente de Europa y escondidos mientras los servicios de inteligencia decidían qué hacer con ellos. Todo fuera de registro, todo invisible. Era arriesgado, incluso ilegal. Pero sucedió. Y alguien en este pueblo lo había hecho posible. Alguien había escondido a Thomas, lo había alimentado, le había dado este espacio y tal vez había guardado su secreto por el resto de su vida. Sam se sentó en el borde de su cuna esa noche, sosteniendo una de las cartas. Ya no parecía un accidente. Ella no fue simplemente alguien que compró el granero por casualidad. Ella no era simplemente otra mecánica con una palanca y curiosidad. Ella fue la primera persona en casi 80 años en leer la historia de este hombre, en escuchar su voz, en llevar adelante su recuerdo. Se limpió el polvo de los vaqueros, se levantó y volvió al granero una última vez antes de acostarse. Las estrellas estaban claras sobre Maple Hollow. El viento estaba en calma, y bajo sus botas, los ecos de una guerra olvidada se agitaban nuevamente. Sam siempre se había sentido más cómodo con los motores que con las personas. Pero desde que encontró ese túnel y esas cartas, se encontró haciendo algo que nunca esperó. Haciendo preguntas, hablando con los vecinos, apareciendo en la biblioteca local, explorando archivos militares polvorientos en una vieja y lenta computadora portátil, entrecerrando los ojos ante nombres que no podía pronunciar y misiones que no entendía. Pero algo en ella había cambiado. Ella no podía apartar la mirada. Pasó una semana después de abrir la caja cuando decidió llamar a la puerta del señor Albert Finch, el hombre vivo más antiguo de Maple Hollow.
Tenía 97 años, era prácticamente ciego, pero su memoria era tan nítida como un alambre de púas recién cortado. Había vivido en la ciudad desde 1930. Eso significaba que tenía 13 años cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial y 20 cuando terminó. Un adolescente en aquellos años y lo suficientemente mayor como para recordar todo lo que la gente creía que olvidaría. Sam trajo la foto de Thomas y Rose. Sin nombres, sin pistas. Ella simplemente lo deslizó sobre la mesa entre las 2 tazas de té de manzanilla que su enfermera había preparado. Albert sostuvo la foto cerca de su cara. Sus manos temblaban ligeramente. No habló durante un rato. Entonces susurró, «Bueno, me condenarán». Resulta que lo recordaba. No el nombre del soldado, sino la cara, el uniforme. Los susurros. En el 44, Albert dijo, «Mi papá entregaba leche a ese establo antes de que cerraran la lechería». Dijo que el nuevo dueño nunca salió, solo dejó una nota y dinero en efectivo en la caja de la puerta. Pero una mañana, oyó algo extraño desde atrás. Sonaba como tos y música jazz. Jazz durante la guerra en un granero. Sam se inclinó hacia adelante. Albert bebió un sorbo de té y bajó la voz. Una semana después, nos enteramos de que había un tren que pasaba por la ciudad sin detenerse. Solo disminuía la velocidad. Tarde en la noche, sin luces, sin silbato. La gente decía que transportaba cargamento gubernamental. Luego ese granero simplemente fue tapiado. Después de eso todo el mundo asumió que el lugar estaba embrujado. Él se rió entre dientes y luego se detuvo. No creo que estuviera embrujado. Creo que alguien golpeó a un hombre allí. Y todos estábamos demasiado asustados o demasiado orgullosos para preguntar por qué. Sam le dio las gracias y le dejó la foto. En el camino de regreso al granero, la ciudad parecía diferente. Ni más nuevo, ni más viejo, solo más profundo, como si hubiera estado guardando este secreto durante décadas, esperando a alguien lo suficientemente silencioso como para escucharlo. De regreso a su remolque, comenzó a investigar nuevamente sobre Thomas H. Walters. Las cartas tenían fechas, lugares y menciones de personas llamadas Jack, Mooney y el capitán Re. Ella comparó todo lo que pudo encontrar, enviando correos electrónicos a foros de historia, hablando con archivistas e incluso publicando en un subreddit para historiadores de Ayutu. Y después de 3 días, recibió una respuesta. Una mujer llamada Clara Wilson, bibliotecaria jubilada de Boston, tuvo acceso a una colección de corresponsales de tiempos de guerra aún no digitalizada. Buscó el nombre Thomas H. Walters. Un avión alcanzado por un piloto realizó misiones de reconocimiento sobre Bélgica. Declarado desaparecido en combate el 6 de enero de 1944. Oficialmente se presume muerto. Nunca se encontraron restos. Excepto que no estaba muerto. De alguna manera logró salir y terminó debajo de un establo lechero en Montana, escribiendo cartas a la mujer que amaba. Sam volvió a bajar por el túnel esa noche, no por curiosidad esta vez, sino con reverencia. Ella estaba sentada con las piernas cruzadas en el suelo de la habitación, con la foto de Thomas y Rose en su regazo y una de sus cartas en su mano. Oigo coyotes por la noche, pero no me asustan. No como lo hace el silencio. Sigo pensando en tu cocina. Ese cajón que siempre se atasca. Si alguna vez llego a casa, lo arreglaré. No con herramientas, solo con tiempo. Sam sintió que le picaban los ojos. Esta no era solo una historia del pasado. Fue una vida pausada a mitad de frase. Un amor que había sobrevivido a su autor. Y de alguna manera había caído en sus manos. Unos días después, hizo algo que nunca pensó que haría. Ella llamó al periódico local y les contó todo. No para llamar la atención, no para ser famosa, sino porque ese ya no era su secreto. Había estado enterrado bastante tiempo. El artículo salió con el titular: Un mecánico descubre que nosotros también hacemos un túnel bajo un granero local con letras que reescriben la historia. En una semana llegaron los periodistas.
Grupos de veteranos enviaron un correo electrónico. Los historiadores se ofrecieron a ayudar a identificar los elementos del túnel. Un pequeño museo en Billings le preguntó si consideraría realizar una exhibición. Sam no dijo que sí, pero tampoco dijo que no. Por ahora solo quería terminar de leer las cartas. Todos ellos 37. Porque Thomas Walters puede haber sido olvidado por el mundo. Pero para una chica tranquila de Maple Hollow, su voz había vuelto a la vida. Lo que pasa con los secretos es que una vez que salen a la luz, no vuelven a entrar. En 2 semanas, el viejo granero que una vez estuvo solo en las afueras de Maple Hollow se convirtió en el tranquilo centro de algo más grande. Un lugar que una vez estaba lleno de silencio ahora estaba lleno de curiosidad, reverencia y propósito. Pero Sam nunca planeó convertirlo en un espectáculo. No hay cabinas de venta de billetes ni equipos de filmación caminando por el túnel. Eso no es lo que Thomas H. Walters hubiera querido. Y honestamente, tampoco es lo que ella quería. Lo que ella quería era la verdad y tal vez una manera de darle voz. Todo empezó con un banco. Ella misma lo construyó con madera de granero recuperada y un eje de tractor viejo. Lo coloqué fuera del granero, debajo del único panel de ventana que sobrevive, justo por donde entraba la luz del sol al final de la tarde. Luego limpió el túnel con cuidado, con delicadeza, como si estuviera desempolvando el recuerdo de alguien. Cada cuna, cada ladrillo, cada tubería. Plastificó las cartas, numeró cada una y dejó una copia de la foto de Thomas y Rose cerca de la cuna en un marco de plástico. No para que los visitantes lo miraran fijamente, sino para que recordaran que era real. Luego hizo una señal. En 1944, un piloto desapareció. En 2025 se descubrió su historia. Esta no es una historia de guerra. Esta es una historia de amor. Por favor, entre con respeto. Los habitantes del pueblo fueron acudiendo uno a uno. Viejos agricultores, profesores, niños en bicicleta, veteranos en sillas de ruedas que se enjugaron lágrimas que creían secas desde hacía tiempo. Una mujer trajo una brújula vieja. Dijo que pertenecía a su abuelo. Estaba destinado en el oeste. Ella susurró. Nunca dijo mucho, pero una vez mencionó un granero. Una profesora de historia local preguntó si podía llevar a sus alumnos. Sam dijo que sí, pero solo 10 a la vez. En silencio, sin selfies, sin gritos, solo escuchando, y lo hicieron. El granero que una vez solo resonaba con el viento ahora contenía el suave zumbido de las voces que leían en voz alta las cartas de Thomas. Uno a uno, cada vez que alguien terminaba, doblaban la página lentamente, como cerrando con cuidado un capítulo de la vida de otra persona. Luego llegó el correo electrónico. Un hombre del norte del estado de Nueva York dijo que era nieto de Rose. Su nombre era Daniel Hart. Se topó con el artículo por accidente mientras hacía una búsqueda en Google del nombre de su abuela. Dijo que falleció en 1998 y nunca volvió a casarse después de que su prometido desapareciera durante la guerra. Sus manos temblaban cuando llegó. Sam lo observó mientras descendía la escalera lentamente, deteniéndose cada pocos pasos, agarrándose a los peldaños como si soportaran el peso de generaciones. Se sentó en el catre y leyó cada letra, lloró abiertamente. Luego sacó una cadena de su cuello, un fino collar de plata con un anillo. Lo usó hasta el día de su muerte. Dijo que ella nunca consiguió cerrar el tema. Nunca supe qué pasó. Siempre me pregunté si tal vez, solo tal vez, encontró la paz en algún lugar. Sam no dijo nada. Ella simplemente asintió y se sentaron juntos en ese silencio subterráneo durante mucho, mucho tiempo. Unas semanas después, Daniel regresó con cajas, fotos, cartas, sus diarios, incluso un mechón de cabello atado con una cinta amarillenta. Juntos crearon una pequeña exposición en el desván del granero. La historia de Rose, las cartas de Thomas. 2 vidas divididas por la guerra, reunidas por el destino. Ahora una pequeña placa de madera cuelga sobre la puerta del granero.
El túnel de Walter descubierto en 2025. Para los que esperan, para los que nunca dejaron de amar. Sam nunca se imaginó siendo curadora de un museo. Ella todavía arreglaba camiones, todavía olía a aceite de motor, todavía se mantenía apartada la mayor parte del tiempo. Pero algo dentro de ella había cambiado. La muchacha que una vez compró un granero para perseguir el silencio ahora protegía las voces del pasado. Una tarde, justo antes del atardecer, se sentó en el banco afuera del granero, mirando las luces doradas caer a través de las grietas. Abrió su cuaderno no para dibujar un nuevo carburador o anotar números de piezas, sino para empezar a escribir un programa de capacitación para chicas locales que querían aprender mecánica. Creí que mi tarea consistía en restaurar motores, escribió. Pero tal vez mi propósito era restaurar historias. Porque lo que ella aprendió en lo profundo de la tierra, en una habitación olvidada construida por manos que ya no están, es que no es necesario ser soldado para llevar un legado. A veces lo único que hace falta es escuchar. Cualquiera puede preservar la historia si se preocupa lo suficiente como para escuchar. Cuando el sol se puso detrás de las colinas de Maple Hollow, Samantha Walker no se limitó a cerrar la puerta del granero. Ella abrió un capítulo para aquellos que habían permanecido silenciados durante mucho tiempo. Ese túnel no era solo ladrillo y polvo. Fue un latido, un susurro a través del tiempo, un secreto guardado durante décadas, esperando a alguien lo suficientemente tranquilo, amable y persistente para escucharlo. Y ahora esa historia vuelve a vivir en cada carta leída en voz alta, en cada persona que cruza esa puerta y siente que algo se conmueve. Porque no se trata solo de guerra. Se trata de un amor que sobrevivió a los disparos, de una verdad que se negó a permanecer enterrada y de una chica mecánica que pensó que estaba arreglando un edificio viejo pero terminó restaurando un legado. Para Samantha y para todos nosotros, el pasado no ha quedado atrás. Está debajo de nosotros, esperando ser encontrado y recordado. A continuación, dos historias más increíbles que demuestran cómo una sola elección puede resonar a través del tiempo. Haga clic ahora para continuar el viaje. Y si crees que historias como esta merecen ser contadas, no olvides suscribirte.